17 de febrero de 2003. El silencio dentro de la bóveda subterránea del Centro de Diamantes de Amberes en la mañana del lunes no era meramente la ausencia de ruido. Era la pesada y sofocante quietud de una catástrofe que aún no había sido gritada en voz alta, ubicada 2 pisos bajo el nivel de la calle del distrito comercial más fortificado del mundo. Esta cámara fue diseñada para ser el espacio cúbico más seguro del planeta. Una fortaleza de acero, hormigón y electrónica diseñada para resistir explosiones, lanzas térmicas y el ingenio de los desesperados. Aproximadamente a las 7 de la mañana, la rutina del distrito de los diamantes, una milla cuadrada de comercio que procesa el 80% de los diamantes en bruto del mundo, comenzó a agitarse. Los guardias de seguridad, adhiriéndose a un protocolo grabado en décadas de paranoia y necesidad, bajaron por la escalera hasta el nivel -2. Esperaban el zumbido de la ventilación, los LED verdes parpadeantes del panel de alarma, y la impenetrable solidez de la puerta de acero de 3 toneladas. Lo que encontraron desafiaba la física de su realidad. La enorme puerta, una maravilla de la metalurgia capaz de resistir 12 horas de perforación continua y asegurada por una cerradura con 100 millones de combinaciones posibles, estaba entreabierta. No había sido volada. No había marcas de quemaduras, ni metal retorcido indicando un ataque con lanza térmica, ni escombros de una carga hueca. La puerta simplemente estaba abierta como si hubieran sido invitados. Adentro, la escena era una inversión caótica del propósito estéril de la bóveda. El piso, usualmente una inmaculada extensión de baldosas blancas, estaba alfombrado con un detrito brillante, lingotes de oro, esmeraldas, perlas y diamantes. Millones de dólares en piedras sueltas yacían esparcidos como grava común. Bolsas de terciopelo estaban rasgadas, sus contenidos expulsados con prisa. 109 de las 189 cajas de seguridad habían sido forzadas, sus caras de acero apalancadas con un torque mecánico violento y enfocado. Sin embargo, en medio de estos restos de riqueza el silencio persistía. Ninguna alarma estaba sonando. La policía no había sido convocada por los sensores sísmicos. Los detectores infrarrojos no habían gritado cuando los intrusos se movieron a través de la oscuridad. Los campos magnéticos no habían roto sus cables trampa invisibles. El radar Doppler no había registrado nada. Los guardias estaban al borde de una escena del crimen que pronto sería catalogada como el mayor robo de diamantes de la historia. El valor del botín se estimó en más de 100 millones de dólares, aunque la cifra real, oscurecida por la naturaleza secreta del comercio de diamantes y los contenidos no listados de las cajas privadas, puede haber sido significativamente mayor, potencialmente alcanzando 500 millones de dólares en activos no verificados. Esto no fue un robo. Fue un truco de magia realizado con herramientas industriales. Los perpetradores habían burlado 10 capas distintas de seguridad de última generación. Habían entrado en la milla cuadrada más vigilada de la Tierra, descendido a su corazón y salido con el PIB de una pequeña nación, dejando atrás solo basura, cajas vacías y un misterio que consumiría a los investigadores durante décadas. Cuando salieron las primeras llamadas al Escuadrón de Diamantes, la unidad policial especializada dedicada al distrito, la pregunta no era solo quién había hecho esto, sino cómo. ¿Cómo atraviesa uno un muro de sensores electrónicos? ¿Cómo abre uno una cerradura con 100 millones de combinaciones sin el código? La respuesta, como los equipos forenses reconstruirían más tarde, involucraba un rollo de cinta adhesiva de doble cara, una lata de laca barata para el cabello, un bloque de espuma de poliestireno y un sándwich de salami a medio comer. Para entender la magnitud de la violación, uno debe primero entender el contexto, la fortaleza y el arquitecto, comenzando con la geopolítica del distrito de diamantes. Para entender la magnitud de la violación, uno debe primero entender el objetivo. Amberes, Bélgica, no es meramente una ciudad con un comercio de diamantes. Es el sistema vascular de la industria global de diamantes. El distrito de los diamantes, o Diamantkwartier, ocupa un apretado grupo de 3 calles, Schupstraat, Hovenierstraat y Riefstraat, cerca de la estación central. En 2003, este distrito era un estado soberano de seguridad, tras un atentado con bomba en una sinagoga a principios de la década de 1981. Una historia de robos de alto riesgo,
El área fue fortificada a estándares casi militares. Pilares de acero retráctiles bloqueaban el acceso vehicular, creando una zona solo para peatones monitoreada por una red dedicada de 63 cámaras de vigilancia que grababan cada ángulo del espacio público. La policía de Amberes mantenía un escuadrón de diamantes especializado que patrullaba el perímetro las 24 horas del día, verificando identificaciones y manteniendo una disuasión visible contra el crimen organizado. El centro de diamantes de Amberes, ubicado en el corazón de este distrito, era el santuario interior. No era un espacio comercial, sino una fortaleza de negocio a negocio, donde las piedras en bruto eran comercializadas, clasificadas y almacenadas. El edificio en sí era un bloque modernista, poco impresionante por fuera, pero diseñado para un control total por dentro. Albergaba a cientos de comerciantes de diamantes, muchos de los cuales operaban en la economía del apretón de manos del oficio, donde millones de dólares eran intercambiados basados en la confianza, requiriendo un repositorio central que fuera irreprochable. En lo profundo yacía la anatomía de la bóveda, ubicada 2 pisos bajo el nivel del suelo. No era meramente una cámara fuerte, era una muñeca rusa de medidas de seguridad, cada capa diseñada para cubrir las vulnerabilidades de la anterior. La arquitectura de seguridad se basaba en el principio de redundancia. Si un sistema fallaba, otro se activaría. Capa 1, el perímetro físico, significaba que el acceso requería pasar a través de torniquetes de acero y puestos de guardia tripulados en la planta baja. El ascensor al nivel de la bóveda requería una tarjeta de acceso magnética específica, emitida solo a inquilinos y personal autorizado. La capa 2 era la puerta de la bóveda misma, un gigante de 3 toneladas hecho de acero y hormigón. Estaba asegurada por una tríada de mecanismos de cierre. Primero había una cerradura de combinación, un dial que iba de 0 a 99 capaz de 100 millones de permutaciones. Esto requería un código de 4 dígitos que era conocido solo por unos pocos miembros selectos del personal de seguridad. Segundo, había una cerradura de llave, que requería una llave específica de un pie de largo con un dentado intrincado, imposible de duplicar por medios estándar. La llave estaba diseñada para ser llevada por los guardias en todo momento. Finalmente, un sensor sísmico incrustado en la puerta misma estaba sintonizado para detectar las frecuencias de vibración específicas de la perforación, el corte térmico o los impactos de mazo. Capa 3. La red electrónica aseguraba que incluso si la puerta fuera violada, el interior de la bóveda era una caja mortal de sensores diseñada para detectar cualquier cambio ambiental. Un sensor de campo magnético, un dispositivo de 2 partes montado en el marco de la puerta, consistía en un imán en la puerta y un interruptor de láminas en el marco. Si el campo magnético entre las 2 placas se rompía al abrir la puerta, la alarma se activaría inmediatamente. Dado que la bóveda se mantenía en total oscuridad, un sensor de luz usando un detector de fotocélula monitoreaba el nivel de luz ambiental. Cualquier entrada de luz de una linterna o la puerta abriéndose activaría el sistema. Los detectores de calor infrarrojo o infrarrojo pasivo PIR escaneaban la habitación en busca de firmas térmicas. Operaban detectando la diferencia en radiación infrarroja entre un cuerpo humano y la temperatura de fondo de la habitación. Adicionalmente, el radar Doppler y los detectores de movimiento emitían microondas para detectar el desplazamiento de volumen. Al medir el cambio de frecuencia de las ondas reflejadas, el efecto Doppler, el sensor podía detectar movimiento incluso si el intruso estaba térmicamente blindado. Este sistema era ampliamente considerado impenetrable. Fue diseñado para derrotar la fuerza bruta, los ataques térmicos y el sigilo. Sin embargo, todo sistema diseñado por ingenieros opera con lógica, y la lógica puede ser sometida a ingeniería inversa. El arquitecto de esta ingeniería inversa fue Leonardo Notarbartolo. El hombre que desmantelaría esta lógica no era un hacker informático ni un operativo militar renegado. Era un vendedor de encanto de Turín. Leonardo Notarbartolo era un ladrón de carrera nacido en Palermo en 1952. Para el año 2000, se había establecido como un arquetipo distinto en el inframundo criminal, el ladrón de guante blanco. No era propenso a la violencia. Sus armas eran la ingeniería social, la paciencia y una sonrisa desarmante. Entendía que el eslabón más débil en cualquier sistema de seguridad
no era la tecnología, sino las personas que la operaban. 18 meses antes del robo, Notarbartolo alquiló una pequeña oficina en el centro de diamantes de Amberes. Se presentó como un comerciante legítimo de diamantes e importador de gemas con base en Turín. Vestía elegantes trajes italianos, bebía espresso con otros comerciantes y hablaba un poco de varios idiomas. Pagaba su alquiler a tiempo, asistía a reuniones y se integraba en el tejido del edificio. Este arrendamiento fue su caballo de Troya. Al alquilar una oficina, recibió una ventaja clave distintiva: una tarjeta de acceso electrónico al edificio. Esta tarjeta le permitía entrar al edificio a todas horas, y crucialmente, le daba una razón legítima para estar cerca de la bóveda. Se le dio una caja de seguridad dentro de la bóveda misma. Durante casi 2 años, Notarbartolo fue un fantasma en la máquina. Visitaba la bóveda frecuentemente, aparentemente para depositar o retirar existencias. En realidad, estaba realizando una de las misiones de reconocimiento más largas y detalladas en la historia criminal. Llevaba un bolígrafo especializado en el bolsillo de su pecho. Una pieza de tecnología de espionaje que en 2001 era de vanguardia. El bolígrafo contenía una cámara digital miniaturizada capaz de almacenar 100 imágenes de alta resolución. Cada vez que Notarbartolo visitaba la bóveda, filmaba. Filmaba la puerta, filmaba el teclado, filmaba el diseño del techo, filmaba los ángulos específicos de los detectores de movimiento, documentaba las marcas de los sensores, los patrones de turno de los guardias y la ubicación de los interruptores de luz. Estaba construyendo un mapa, pero sabía que no podía caminar el camino solo. Necesitaba un equipo de especialistas que pudieran traducir su vigilancia en acción. El catalizador para la operación involucró el ensamblaje de la escuela. Con respecto a la teoría del comerciante judío y las reclamaciones de fraude de seguros, hay 2 narrativas en competencia con respecto a la génesis del robo. La narrativa oficial de la policía postula que Notarbartolo fue el cerebro, el capo que concibió el plan y reclutó a su equipo independientemente. Sin embargo, el propio Notarbartolo ofreció una narrativa radicalmente diferente en una entrevista de 2009 con la revista Wired realizada desde prisión. Afirmó que era meramente un contratista. Según este relato, fue abordado por un misterioso comerciante de diamantes judío, a quien se refirió como Simon o un alias similar, quien le solicitó robar la bóveda. En esta versión, Simon llevó a Notarbartolo a un almacén abandonado fuera de Amberes. Adentro, Notarbartolo quedó atónito al encontrar una réplica exacta a escala real de la bóveda del centro de diamantes. Las baldosas del piso eran idénticas. Los sensores eran de la misma marca y modelo. El comerciante supuestamente había reconstruido la bóveda a partir de las fotos de vigilancia de Notarbartolo para permitir que el equipo practicara. Notarbartolo afirmó que el robo fue en realidad un esquema de fraude de seguros encargado por los propios comerciantes de diamantes, quienes deseaban liquidar sus existencias vía reclamación de robo mientras retenían las piedras. Aseveró que cuando el equipo abrió las cajas, muchas ya estaban vacías, y el botín total fue solo de $20 millones, no los $100 millones reportados. Aunque la policía y los autores de Flawless, Scott Andrew Selby y Greg Campbell, desacreditaron en gran medida esto como una fabricación egoísta para minimizar su sentencia y confundir la recuperación de activos. Añade una capa de intriga noir a la narrativa. La policía no encontró evidencia de la bóveda réplica, y la complejidad logística de coordinar a cientos de comerciantes de diamantes independientes para acordar un esquema de fraude de seguros hace que la teoría sea altamente improbable. Además, muchos de los bienes robados no estaban asegurados, una práctica común en el comercio de diamantes para evitar primas altas y mantener el secreto. Independientemente del origen, la ejecución requirió un conjunto específico de habilidades que Notarbartolo no poseía, llevando al reclutamiento de la escuela de Turín, un elenco de especialistas. Regresó a Italia a los cafés de Turín para reclutar un equipo conocido como la Escuela de Turín, la Scuola di Torino. Esta no era una pandilla en el sentido tradicional, sino un colectivo de especialistas independientes que se unían para trabajos específicos. El equipo que Notarbartolo reunió era un mecanismo analógico perfecto en un mundo digital.
Cada miembro era un maestro de un oficio moribundo, poseyendo habilidades que cerraban la brecha entre la fuerza bruta y la ingeniería eléctrica. Primero estaba el genio, Elio Donorio, un experto en electrónica y especialista en alarmas. Donorio era el mago técnico del equipo. Su papel era derrotar a los sensores. No era un hacker. Era un manipulador de hardware que entendía las propiedades físicas de los circuitos y las ondas. Estudió los esquemas de los sensores específicos identificados en las fotos de Notarbartolo, determinando sus puntos ciegos y sensibilidades. Su presencia en el equipo fue confirmada más tarde por evidencia forense, incluyendo una tarjeta de negocios encontrada en la basura. El siguiente fue el monstruo Ferdinando Finotto, descrito como alto, musculoso y aterradoramente competente. Finotto era un mecánico, un cerrajero y el músculo del equipo. Su apodo, el monstruo, se refería a su presencia física y su habilidad para manejar maquinaria pesada y cableado intrincado con igual competencia. Fue responsable de la evasión física de los sistemas y la extenuante labor de abrir las cajas. Luego estaba el rey de las llaves, un hombre mayor no identificado ampliamente considerado uno de los mejores falsificadores de llaves del mundo. Su identidad sigue siendo el mayor misterio perdurable del robo. Podía mirar una llave y replicarla mediante lima y tacto. Su papel era crítico, para burlar la llave física de un pie de largo que aseguraba la puerta de la bóveda. Sigue siendo el único miembro del equipo nunca atrapado por la policía. Finalmente, estaba Speedy, Pietro Tavano, un amigo de la infancia de Notarbartolo. Ansioso, paranoico y propenso al pánico, era el hombre de logística y el conductor. Aunque leal, su fragilidad psicológica, su incapacidad para manejar la inmensa presión del escape posterior al robo, demostraría ser el talón de Aquiles del equipo. El plan utilizó trucos analógicos para cerraduras digitales. El equipo pasó meses en preparación. El metraje de vigilancia de Notarbartolo fue disecado cuadro por cuadro. Donorio analizó las hojas de datos de los modelos específicos de sensores visibles en las fotos. Se dieron cuenta de que la seguridad de la bóveda, aunque tecnológicamente avanzada, dependía de la física. Y la física podía ser engañada usando artículos domésticos y principios científicos básicos. Para abordar el problema del calor y el movimiento, sabían que la bóveda era barrida por sensores infrarrojos y Doppler. Donorio dedujo que los sensores infrarrojos detectaban cambios rápidos en el calor. Si un cuerpo estaba protegido por un material con baja conductividad térmica, el sensor podría ser cegado. Para el campo magnético, la alarma de la puerta dependía de dos imanes manteniendo una conexión. Si los imanes podían ser desatornillados sin romper el campo, la puerta podía ser abierta sin que la alarma registrara una ruptura. La llave era la parte más difícil. La llave de un pie de largo era única. Sin embargo, la vigilancia de Notarbartolo reveló un lapso sorprendente en el protocolo de seguridad. Los guardias a menudo dejaban la llave en un cuarto de servicios o antecámara cerca de la bóveda, en lugar de llevarla con ellos, una complacencia nacida de la rutina. Eligieron el fin de semana del 15 al 16 de febrero de 2003. Un partido de tenis importante, los Diamond Games con Venus Williams, estaba programado para ese fin de semana, creando una distracción para la población de la ciudad y la policía. El centro de Diamantes estaría desierto. 15 de febrero de 2003, sábado por la noche. La ciudad de Amberes estaba oscura y fría cuando el punto de inflexión de la investigación comenzó con la infiltración a través de la terraza del jardín. La escuela de Turín comenzó su aproximación. No entraron por la puerta principal. Usando una escalera, accedieron a una terraza de jardín privada que colindaba con la parte trasera del centro de Diamantes. Esta terraza era el único punto ciego del edificio, aunque todavía estaba monitoreada por un detector de calor infrarrojo externo. Aquí, el genio realizó su primer truco. Se acercó al sensor lentamente, sosteniendo un gran escudo casero hecho de poliéster. El poliéster tiene una conductividad térmica extremadamente baja. Bloqueó efectivamente su calor corporal del sensor. Al moverse incrementalmente, evitó que el detector de movimiento que busca cambios delta rápidos en la firma de calor se activara. Llegó al sensor y colocó el escudo directamente frente a él,
cegándolo permanentemente. Con el sensor neutralizado, desactivó la alarma en una ventana del balcón, y el equipo se deslizó dentro del edificio. Estaban dentro del perímetro. Durante el descenso a la antecámara, bajaron por la escalera al nivel de la bóveda -2. Usaban guantes para evitar huellas dactilares y cubiertas de plástico en sus zapatos para prevenir dejar evidencia de rastros. En la antecámara, cámaras de seguridad observaban la puerta de la bóveda. El equipo cubrió las lentes de las cámaras con bolsas de plástico negras, para asegurar que las cámaras sensibles a la luz no registraran la repentina oscuridad como un mal funcionamiento u obstrucción. Encendieron las luces en la antecámara, inundando la habitación con brillo artificial antes de embolsar las lentes, o quizás embolsándolas en la oscuridad para simular un corte de energía. La secuencia exacta sigue siendo debatida, pero el resultado fue efectivo. Los ojos del edificio fueron vendados. Llegaron al punto de pivote en la puerta de la bóveda. Ahora enfrentaban el evento principal, la puerta de 3 toneladas. Este momento requirió la sincronización de meses de planificación. Primero fue la combinación o el ojo electrónico. Notarbartolo supuestamente había capturado el código de combinación usando una cámara oculta. En algunos relatos, afirmó haber instalado una cámara miniatura sobre la puerta de la bóveda meses antes, transmitiendo los movimientos de la mano del guardia a un receptor oculto en un extintor de incendio cercano. Aunque los expertos en seguridad han debatido la viabilidad de esta teoría del extintor de incendios, citando la necesidad de un efecto de jaula de Faraday en la antecámara, el equipo innegablemente tenía el código. Ya sea a través de la cámara o simple observación de la complacencia del guardia, marcaron los números. Luego vinieron el campo magnético y la placa de aluminio. Esta fue la obra maestra de la operación. El sensor magnético consistía en 2 placas, una en la puerta, una en el marco. Si se separaban, la alarma se activaba. El genio produjo un soporte de aluminio hecho a medida. Adhirió cinta de doble cara de alta resistencia al soporte. Colocó el soporte sobre las 2 placas magnéticas, pegándolas juntas antes de que se abriera la puerta. Luego desatornilló los pernos que sostenían los imanes a la puerta y al marco. Cuando la puerta se abrió, los imanes permanecieron pegados al soporte de aluminio, aún enfrentándose entre sí, manteniendo el campo magnético. El sistema de alarma pensó que la puerta todavía estaba cerrada. Finalmente, la llave y el fallo humano entraron en juego. El rey de las llaves se puso a trabajar. Ya sea que usara una llave duplicada forjada a partir de análisis de video, o simplemente recuperara la llave original del cuarto de servicios, donde los guardias negligentemente la guardaban, la cerradura giró. Los pernos se retrajeron. La enorme puerta se abrió. Una vez dentro del vientre de la bestia, el equipo entró en la bóveda. Estaba completamente oscuro. Con respecto al sensor de luz, el momento en que la luz golpeara el sensor adentro, la alarma sonaría. El equipo sabía exactamente dónde estaba el sensor, trabajando en la oscuridad, o quizás usando visión de poca luz. Un miembro localizó inmediatamente el sensor de luz, y lo cubrió con cinta adhesiva resistente. Para los detectores de movimiento y calor, utilizando el truco de la laca para el cabello, los sensores de movimiento internos eran volumétricos Doppler/microondas e infrarrojos. El equipo usó cajas de espuma de poliestireno. Colocaron estas cajas sobre los sensores. El poliestireno es distinto del poliéster. Dispersa las ondas de radar y aísla el calor. Al encerrar los sensores, crearon una zona nula donde los sensores creían que la habitación estaba vacía y estática. Crucialmente, un fragmento sugiere que usaron laca para el cabello. Al rociar la lente del detector infrarrojo con una película transparente, probablemente laca para el cabello a base de silicona, crearon una barrera que difundía la firma térmica, aislando el sensor momentáneamente y evitando que registrara el calor de sus cuerpos. Este truco de baja tecnología, usando una lata de producto de belleza de $2 para derrotar un sistema de $1 millón, se convirtió en la leyenda definitoria del robo. Durante el saqueo y el desgaste físico, con los sensores cegados, el rey de las llaves y el monstruo se pusieron a trabajar en las cajas de depósito. No forzaron las cerraduras suavemente,
Usaron un taladro de manivela hecho a medida para aplicar torque a las cerraduras hasta que se rompieran. Trabajaron durante horas. Abrieron 109 cajas. Vaciaron diamantes, lingotes de oro y efectivo en bolsas de lona. El puro volumen de riqueza era abrumador. Encontraron tanto que tuvieron que ser selectivos, dejando atrás plata y objetos de valor menores porque no podían cargar el peso. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana se detuvieron. Limpiaron sus herramientas mayormente. Tomaron las cintas de seguridad de la videograbadora en la habitación adyacente. Notarbartolo sabía dónde se guardaban las cintas. Salieron de la bóveda. Cerraron la puerta o la dejaron entreabierta. Los relatos varían, pero la anulación magnética significó que la alarma nunca sonó. Salieron del edificio por donde vinieron, deslizándose en la oscuridad previa al amanecer de Amberes. Habían cometido el crimen perfecto. La investigación giró en torno al sándwich de salami en el otoño. El error en la autopista, este 19, ocurrió menos de 24 horas después. El equipo se separó. Notarbartolo se quedó en Amberes para mantener su coartada. Los otros, liderados por Speedy y el monstruo, condujeron hacia Italia. Llevaban los diamantes y, crucialmente, las bolsas de basura que contenían la evidencia del robo. Las latas de aerosol vacías, el poliestireno, las bolsas de plástico y sus envoltorios de comida. El plan era quemar la basura en Francia, pero Speedy Pietro Tabano se estaba desmoronando. Mientras conducían por la autopista este 19 cerca de un bosque en Vilvoorde, Bélgica, sufrió un ataque de pánico severo. Estaba convencido de que la policía se estaba acercando. Insistió en que tiraran la evidencia inmediatamente. Invalidando el plan, se detuvieron en una zona boscosa en propiedad privada y arrojaron las bolsas de basura a la maleza. Asumieron que la basura nunca sería encontrada, o si se encontraba, nunca se vincularía a ellos. Fue un error de cálculo fatal. Lunes por la mañana. La tierra pertenecía a August Van Camp, un tendero retirado con una inclinación por el orden y un profundo odio por la basura. En esta mañana encontró la basura. Furioso, llamó a la policía, no al escuadrón de diamantes, sino a la policía local, para quejarse sobre el vertido ilegal. Cuando la policía llegó, encontraron más que solo envoltorios de dulces. Encontraron sobres del centro de diamantes de Amberes, encontraron un recibo por un sistema de videovigilancia, encontraron cable pelado, latas de laca para el cabello vacías y los bloques de espuma de poliestireno usados para cegar los sensores, y encontraron un sándwich de salami a medio comer. La policía local contactó al escuadrón de diamantes de Amberes. La conexión se hizo instantáneamente. La basura no era desperdicio aleatorio. Era la autopsia del robo. El rastro forense comenzó con el recibo. El recibo del sistema de videovigilancia llevó a la policía a una tienda de electrónica específica. Aunque el comprador había pagado en efectivo, la tienda tenía circuito cerrado. La policía sacó la cinta y vio a un hombre alto y musculoso comprando el equipo. Lo identificaron como Ferdinando Finotto, el monstruo. Lo siguiente fue el sándwich. El sándwich de salami fue embolsado y enviado al laboratorio. La extracción de ADN proporcionó un perfil. Coincidía con Leonardo Notarbartolo. La evidencia de ADN fue la prueba irrefutable que colocó al cerebro en la escena de la eliminación, sino el robo mismo. Finalmente, la tarjeta de identificación en la basura, o quizás a través del rastro de una tarjeta de negocios encontrada entre los escombros, la policía vinculó a Elio Donorio, el genio, con el grupo. La trampa y el arresto estaban listos. La policía ahora sabía quién era Notarbartolo, pero era un inquilino legítimo del centro de diamantes. Si huía, parecería culpable. Si se quedaba, arriesgaba el arresto. Notarbartolo, creyendo que el robo todavía era un misterio y la basura no descubierta, regresó al centro de diamantes el viernes para revisar su correo y mantener su coartada. Fue un farol audaz. El escuadrón de diamantes estaba esperando. Lo arrestaron en la puerta. Las secuelas vieron redadas policiales en Italia y Bélgica, que reunieron a Finotto, Donorio y Tabano. Recuperaron alguna evidencia de sus apartamentos. Fajos de dinero en efectivo, diamantes ocultos en alfombras. Pero la gran mayoría del botín de $100 millones había desaparecido. Con respecto a las sentencias,
Leonardo Notarbartolo fue sentenciado a 10 años, cumplió de 4 a 6 años. Ferdinando Finotto fue sentenciado a 5 años. Elio Donorio fue sentenciado a 5 años. Pietro Tabano fue sentenciado a 5 años. El rey de las llaves nunca fue identificado y nunca fue atrapado. En conclusión, el robo de diamantes de Amberes sigue siendo una singularidad en la historia del crimen. Fue una colisión de dos mundos: la fortaleza hipersegura de alta tecnología del comercio moderno de diamantes y el ingenio táctil analógico de la escuela de Turín. Probó que no importa cuántos millones de dólares se gasten en sensores magnéticos y radar Doppler, un sistema es tan seguro como el elemento humano. El guardia que deja una llave en un gancho, el pánico de un conductor en una autopista y el ADN dejado en un sándwich. La bóveda fue diseñada para mantener a la gente afuera. Pero Notarbartolo no irrumpió. Fue invitado mes a mes, café por café, hasta que la fortaleza simplemente olvidó que era un ladrón. Y cuando la puerta finalmente se abrió en esa noche de febrero, no fue abierta por una supercomputadora, sino por una pieza de aluminio doblado y una lata de laca para el cabello. Los diamantes siguen desaparecidos. El rey de las llaves sigue siendo un fantasma. Y el centro de diamantes, ahora refortificado, se erige como un monumento al fin de semana en que un grupo de mecánicos italianos robó el mundo.